La segunda parte acerca de los principios bíblicos para orar correctamente. Pueden salir los jóvenes y los niños, discúlpenme, ¿verdad? Los jóvenes tienen su reunión todos los viernes a las 7 de la tarde también. Están aprendiendo de la palabra de Dios. El pastor de jóvenes Filiberto está enseñando palabra también a los jóvenes. Así es de que si su hijo es joven, no lo deje en su casa, tráigalo, ¿verdad? Y vamos a crecer juntamente con ellos también en el conocimiento de la palabra. ¿Listos? Santiago capítulo 1, del versículo 6 al versículo 8 de su Biblia. Santiago 1, del 6 al 8. Principios bíblicos para orar correctamente. Santiago 1, del 6 al 8. Cuando esté allí me dice amén y comenzamos. Dice la Biblia para la gloria de Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios bendiga su palabra. Amén. Ya estudiamos que el primer principio para orar correctamente es orar al Padre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de eso el viernes pasado? Amén. El segundo es orar, dígalo específicamente. Pero dígalo creyendo, específicamente. Uno de los problemas de los creyentes es que cuando oran no son específicos. Y Dios nos enseña que oremos específicamente porque el Señor desea complacernos hasta en los más pequeños detalles de nuestra vida. Conozco de una mujer del lugar donde venimos nosotros, en el estado de Washington, que un día me dijo: pastor, ayúdeme a orar. Yo estoy orando para que el Señor me dé un trabajito, aunque sea solo para pagar la renta. Y exactamente eso el Señor le dijo. Pagaba la renta y se quedaba sin nada. Así como ella pidió, así Dios le dio. Entonces debemos de ser, dígalo, específicos. Conozco otro hermano que dijo: le estoy pidiendo al Señor que me dé un carrito, aunque sea viejito, pero que me lleve y me traiga del trabajo. Y el Señor le regaló un Toyota Corolla del 81. Exactamente lo que él quería, viejito, con cassette todavía, no usaba así. Dígalo, con Dios tenemos que ser específicos. Por eso cuando vaya a pedir algo, sea específico en su petición. Y Él le va a responder de acuerdo a la petición que usted hizo. Si no es de esta manera, usted va a empezar a dudar. Y el que duda no puede recibir nada de Dios, lo dice la palabra. Paul Joey Cho, cuando le pedía a Dios una bicicleta, se enojó. A los 14 días de estar orando, le dijo: Dios, tengo 14 días de estarte pidiendo una bicicleta y no me ha respondido. Y el Espíritu Santo de Dios le reveló y le dijo: ¿qué clase de bicicleta quieres? Porque hay deportivas, hay de carrera, hay de cambios, hay bicicletas desarmables, hay de aluminio, hay de 3 llantas, hay para 4 personas, hay de 3 llantas. Y entonces dijo él: ahora entiendo por qué el Señor no me ha respondido. Específico, dígalo específico. Yo quiero que usted aprenda muy bien esto. Entonces, si no somos específicos con Dios, la duda puede asaltar nuestro corazón. Hay muchas personas que piden, pero piden mal. Y como resultado, las oraciones mal hechas no pueden ser contestadas por Dios. Por ejemplo, si usted va a pedir por un cónyuge, ¿cuántas mujeres solteras hay aquí? Si usted va a pedir por un cónyuge, por un esposo, tiene que ser específica con Dios. ¿Cómo lo quiere? Alto, delgado, gordito, con bigote, sin bigote, con pelo, sin pelo, que ame a Dios, que sea un pastor, que sea un profeta, que sea un misionero. Usted tiene que ser específica con Dios. Si usted va a pedir una esposa, usted tiene que ser específico qué es lo que quiere con Dios. Yo le he enseñado a la iglesia y le digo: mire, lo primerito que usted tiene que tomar en cuenta cuando usted va a pedir un esposo o una esposa a Dios
lo primero que usted tiene que pedir, Señor, que te ame a ti, porque si te ama a ti, me va a amar a mí. Y si lo ama a Dios o la ama a Dios, esa mujer o ese hombre, ya puede ser pequeñito, pelito parado, ¿verdad? Trigueño, gordito, pero si ama a Dios, usted se está llevando un paquete para su casa. Porque puede ser alto, rubio, de ojos azules y con el six-pack, pero si no ama a Dios, no le sirve. Dígalo específico. Entonces vamos a ir entendiendo acerca de cómo pedirle a Dios, porque a Dios no solamente es de pedirle. Tiene que ser específicamente nuestra oración hecha a Dios. Si usted está pidiendo un trabajo, déjele saber a Dios qué tipo de trabajo usted quiere tener. ¿Qué le gustaría hacer en ese trabajo? ¿Y cuánto le gustaría ganar? ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando? No le diga a Dios, dame cualquier cosa, Señor, aunque sea para pasarla, porque eso le va a dar Dios. Usted tiene que ser específico. En conclusión, si usted desea grandes resultados en sus oraciones, debe de especificar bien claro a Dios qué es lo que usted quiere. Es más, déjeme decir, si usted está orando por un familiar a Dios, por un familiar que ya conoce de Dios, pero usted está teniendo problemas con ese familiar, usted tiene que ser específico con Dios de qué áreas quiere que Dios trate en la vida de su familiar. Puede ser el carácter, puede ser área de orgullo, de vanagloria, de soberbia, de prepotencia, de altivez, de altanería. O puede ser que, aunque es un cristiano convertido a Cristo, todavía tiene un mal vocabulario, todavía tiene una mala actitud. Entonces usted va específicamente y le dice a Dios, Dios, cambia el vocabulario de mi esposo, o cambia el carácter de él, transforma su comportamiento, cambia su actitud. ¿Cuántos entienden eso? Díganlo específicamente. Porque si usted va y le dice al Señor, Señor, cámbialo, nunca va a haber cambios en la vida de su familia. Porque Dios dice que quiere que le cambie. Le cambie la nariz, le cambie el pelo, que le cambie. Pero cuando usted ve específicamente, Señor, cámbiale esa forma de tratarme, cámbiale esa forma de cómo Él trata a nuestros hijos, cambia lo que es cerrado como un coco, Señor, cambia su forma de expresarse, su forma de actuar, cambia ese carácter explosivo, ese carácter violento, o cambia esa pasividad en él, o cambia esa hiperactividad, esa parsimonia en él. Entonces usted va específico y le está dando a Dios específicamente qué es lo que usted quiere que Él trate en la vida de esa persona, si ya es cristiano. Ahora, si no es cristiano, usted tiene que, lo primero que tiene que pedir es que Dios salve el alma de su familiar. Porque si primero no llega la salvación, no puede haber ningún cambio. Amén. Recuerde que el primer milagro que Jesucristo hizo en la tierra no fue un milagro de sanidad, no fue un milagro de liberación, fue un milagro de transformación cuando cambió el agua en vino. Amén. Entonces el primer milagro que Dios quiere hacer en ti y en mí antes de bendecirnos es transformarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ser específicos con Dios, porque Dios está esperando que nosotros le hablemos específicamente. Número 2, tenemos que acercarnos a Dios por medio de la fe. Dígalo, por medio de la fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible, dígalo, imposible, agradar a Dios. Es decir, usted puede hacer miles de millares de cosas, pero si en todas las cosas que usted hace no va el ingrediente de la fe, esas cosas no le agradan a Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, todo lo que hacemos es producto de nuestra fe. Porque dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. ¿De quién dicen? De los que le buscan. ¿Cuántos buscan a Dios aquí? Y déjeme decirle que cuando la Biblia dice de los que le buscan, no quiere decir que Dios está perdido, no. Es de los que le buscamos a Él en oración, en intimidad, en relación. Amén. Una de las razones por las cuales muchos creyentes no pueden desarrollar una vida de oración continua, sin desmayar y sin desanimarse, es porque cuando oran no sienten nada físico. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero hay veces que usted ora y usted siente como que la presencia del Espíritu Santo de Dios viene a su vida, pero otras veces no siente nada.
Otras veces usted ora y así como se postró a orar, así se levantó, no sintió nada, no se le erizó el pelo, no sintió la presencia de Dios. Pero usted y yo no vamos a orar por sentimiento, vamos a orar porque es una necesidad. Amén. Entonces hay gente que ha dejado de orar porque yo que oro y ya no siento nada. ¿Y quién ha dicho que cada vez va a sentir? Yo, por ejemplo, a veces he orado y yo he sentido la mano de Dios sobre mi hombro. A veces yo me quebranto y lloro y siento la presencia de Dios, pero otras veces no siento nada. Pero no quiere decir que porque no siento nada no voy a orar, porque es mi necesidad. Amén. Tenemos que tener presente que cuando vamos a orar, no siempre tenemos que sentir algo. Algunas veces sí sentimos la presencia de Dios, pero esto no ocurre todo el tiempo. Hágalo por fe, dígalo por fe. Y no por emociones. Por fe, dígalo por fe. Cuando usted se acerca a Dios con fe, Dios está listo para escuchar. Amén. Dios está listo para oír su petición, para atender su súplica, para escuchar su ruego, para enjugar sus lágrimas, cuando usted se acerca con fe a Dios. Amén. Porque dice la Biblia que el que duda es como el hombre de doble ánimo, ¿verdad? La Biblia compara al hombre de doble ánimo o al vacilante o al que vacila en su carácter como la ola del mar, que a veces está arriba, otras veces abajo, sube, baja, va, viene, ¿verdad? Es alguien que es como la ola del mar que está a merced del viento, que la agita de un lado para otro. Porque el hombre de doble ánimo tiene su alma dividida. Yo no sé si usted conoce personas así, pero hay personas que hoy andan en júbilo, ¿verdad? Y sentidas en el fuego del Señor, y el día de mañana andan queriendo suicidar. ¿Cuántos conocidos en doble ánimo? Hay gente que usted los ve ahora encendidos, ¿verdad? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y mañana anda con una depresión que no se la aguanta. Doble ánimo. Porque cuando el Señor llega a nuestra vida, dice la Biblia que el gozo del Señor mi fortaleza es. Y nadie me puede robar el gozo. Nadie me puede quitar a mí la bendición de vivir en libertad, en gozo, delante de la presencia del Señor. Entonces, la persona de doble ánimo tiene su alma dividida. En el versículo 7, Santiago asegura que el hombre que vacila en su oración no puede ser escuchado, pues la misma duda en su corazón es un insulto para Dios. Déjenme enseñarle, cuando usted va a orar a Dios, usted tiene que orar con confianza. Por ejemplo, hay gente que dice: Dios, si tú puedes. Claro que Dios puede, es poderoso. Cuando usted le dice si tú puedes, está dudando del poder de Dios. Es como que a mí sí me puede decir: pastor, si usted puede, porque yo soy limitado, pero mi Dios es ilimitado. No hay nada imposible para Él. Cuando yo voy a orar a Él, yo le digo: Dios, quiero esto. No le digo si puede, si quiere. Claro que quiere. Dios siempre quiere bendecirnos. Amén. Entonces hay que orar con seguridad, porque el que duda no es escuchado, es un insulto para Dios, porque es una clara duda de la omnipotencia de Dios. Doble ánimo es una doble alma. Es alguien que por una parte espera ser escuchado, pero por otra teme que Dios no lo oiga. Entonces está ahí, es como la India María, ¿verdad? Que no es ni de aquí ni de allá. No es ni chicha ni limonada. Entonces está con la duda, ¿verdad? Si le pido, ¿qué tal si no me responde? ¿Y qué tal si no me escucha? No. Cuando usted va a orar, usted tiene que estar seguro que ahí donde usted se postra, en delante de usted está el Señor escuchando. Usted tiene que creer que desde el momento que usted cae de rodillas, ya Dios está presente. Antes de que usted se postrara, ya Dios estaba ahí esperándolo. Porque dice, usted tiene que creer que en Dios hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En Salmo 12:2, el salmista conoce a los de doble ánimo como personas de doble corazón, ¿verdad? Oiga bien, y este tipo de personas es inestable en todos sus caminos. Es el que dice: hoy sí, ya vas a ver el diablo, ¿quién soy yo? Prepárate, diablo, porque hoy me levanto en el nombre de Jesús y te voy a arrebatar alma. El día siguiente es una tumba del evangelio. Es el que solo tiene así arranque, va como de carro con desperfecto y se retrae. Entonces, amados hermanos,
es inestable en todos sus caminos, pero el que tiene fe y el que cree que Dios es, el que cree que Dios existe, es alguien que va hacia adelante, no importa la prueba, la tribulación, la circunstancia, no importa el medio ambiente, no importa lo que se le ponga enfrente, él sabe que Dios va adelante de él abriendo camino y no se detiene por nada ni por nadie, amén. Aunque la tormenta arrecie, él sabe que Dios va abriendo camino, aunque la tempestad sea fuerte, él sabe que Dios va peleando por usted, él sabe que Dios va abriendo camino donde usted piensa que no hay. Esa es una persona con un ánimo definido en el Señor y que cree firmemente a Dios. Amén. Pero cuánta gente hay que con un pequeño problemita ya no vuelvo a la iglesia, se enojan con la iglesia, se enojan con Dios, contienden con Dios. La Biblia dice: ¿quién eres tú, hombre, para contender con Dios? Nadie. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros entendamos que tenemos que ser firmes en Dios. Y cuando nosotros hablamos de la inconstancia del doble ánimo, es una inconstancia en la conducta. Esto es una consecuencia lógica de tener el alma dividida. Es alguien que le falta firmeza, es alguien que le falta fundamento, ¿verdad? Alguien que está así como por encimita, plantado solo por encimita, y cualquier viento, cualquier huracán lo mueve. No, pero cuando usted tiene las raíces en la roca que es Cristo Jesús, nadie lo mueve. Amén. Y es interesante al final del verso que dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Imagínense, Dios nos premia por buscarle. Galardón es premio. Galardón es un regalo. Galardón es un presente. Dice: yo premio, yo le doy regalos, yo le doy recompensa al que me busca. Imagínense qué Dios más maravilloso nosotros tenemos, que nos recompensa por buscar. Qué lindo es eso. ¿Cuál será la recompensa? La recompensa va a ser recibir lo que pedimos con fe a Dios. Amén. Qué rico se siente, ¿verdad? Una oración contestada. Qué rico se siente cuando usted clama y usted ve la mano de Dios, la gloria de Dios. Cuando usted ve la respuesta de Dios, se siente tan maravilloso y dice uno: wow, mi Dios es campeón. Pero qué frustrante es cuando uno tiene tiempo orando y no ve respuesta. Tal vez que estamos orando mal. Entonces, Dios no galardona a aquellos que son indiferentes a la oración. No. Dios no galardona a aquel que ora una vez al mes, una vez cada 3 meses, ¿verdad? Dios no galardona a aquel que solo se acuerda de orar cuando ya está con el agua al cuello. Dios no galardona a aquel que cuando ya le dijeron solo le quedan 6 meses de vida se postra. No. Dios no galardona al que ora ocasionalmente. Dios galardona al que le busca con diligencia. Por eso hay que buscar a Dios con diligencia. Porque la oración, déjenme enseñarles que la oración no es una mecánica evangélica. No es tampoco un compromiso solo para cumplir con Dios, no. La oración es nuestro tiempo más maravilloso y más extraordinario que nosotros tenemos para hablar con Dios. Es lo más hermoso que le puede suceder en el día. Es lo más grandioso que le puede suceder en su vida, platicar con Dios. Y Dios recompensa a los que oran con fe y a los que le buscan con diligencia, sabiendo que en Él está todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos saben que lo que usted necesita Dios lo tiene? Y mire qué hermoso es Dios, porque desde donde está Dios se mira mejor que desde donde nosotros estamos. Usted se para allí y solo mira hasta donde le llega la nariz, pero donde está Dios se mira todo. Él está en mejor posición que la que estamos nosotros. Entonces dígalo, vale la pena orar. Porque dice en Hebreos 11:6 al principio, dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, debemos de creer firmemente en nuestro corazón que Dios está ahí para nosotros cuando oramos a Él. Y aunque no le veamos, y aunque no lo sintamos, esto es orar por fe y no por emociones. Amén. Usted tiene que entender, Dios está ahí. Dios nos premia por buscarlo, por tener comunión con Él, por ser diligente en nuestra comunión con Él. Imaginen que Dios más maravilloso que nosotros tenemos. Y cuán importante considera Él nuestra búsqueda de Él en oración. Ahora, otro principio para orar correctamente es pedir la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo a la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 26. Donde ustedes no saben qué pedir a Dios.
Voy a enseñarle cómo el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en esa área, dice la Biblia, Romanos 8:26. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire qué importante es esto, dice, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y déjeme enseñarle algo bien importante. A veces nosotros no sabemos pedir las cosas que convienen. Solo estamos queriendo pedir lo que queremos, pero no sabemos si nos conviene. Es más, déjeme contarle, hay gente que está orando por dinero, está orando por fortuna, por riquezas, cuando su vida espiritual la tienen toda destruida. Hay gente que está orando por un carro nuevo cuando tiene su matrimonio en problemas. Hay gente que está orando por una casa de 6 pisos cuando los hijos los tienen metidos en serios conflictos. Entonces estamos pidiendo cosas que queremos, pero que no nos convienen. Porque lo que nos convendría es que primero Dios traiga salud espiritual a nuestra vida y a nuestra familia. Porque si primero estamos bien espiritualmente, lo material Dios lo va a añadir a nuestra vida. Y cuando llegan esos momentos donde nosotros no sabemos qué pedir como conviene, entonces ahí está el Espíritu Santo de Dios para ayudarnos, porque dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué debilidad? La debilidad siempre es de pedir caprichosamente y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces ahí está el Espíritu Santo, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, es decir, Él se para frente a mí y frente a Dios y dice, no, Dios, es que Manuel, no es eso lo que realmente él necesita. Lo que Manuel necesita es orar más. Es que tú pongas el querer y el hacer en él. Lo que Manuel necesita es que tú pongas en él el querer leer la Biblia, el querer santificarse más, el querer consagrarse más. Entonces el Espíritu Santo intercede, se mete entre mí y Dios, y él pide como realmente me conviene a mí para beneficio de mi espíritu. Amén. ¿Cuántos entienden eso? Personalmente creo que nuestra vida de oración sería vacía, mecánica y sin la vida de Dios si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo. Hay gente que casi no ora. Hay gente que se postra a orar 3 minutos y ya no hay que decir. ¿Sí le ha pasado eso a usted? Se postra a orar y 3 minutos y amén. Y cuando mira el reloj, empezó a las 45 y a las 48 terminó. Y dice, usted se había hecho la oración de su vida. Porque no tenemos fluidez en la oración. Pero cuando usted se postra y le dice, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a orar. Porque la Biblia dice que el que conoce lo más profundo del corazón de Dios, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo. El que conoce la voluntad de Dios para mi vida es el Espíritu Santo de Dios. El que conoce el propósito de Dios para mi vida es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, como Él conoce a Dios, entonces yo le digo, ayúdame, y Él va a pedir conforme a como a mí realmente me conviene y me beneficia para mi vida espiritual. Entonces es importante que le pidamos ayuda al Espíritu Santo para orar, porque de otro modo lo estaríamos haciendo con nuestras propias fuerzas. Por eso es que nosotros estamos haciendo muchas veces oraciones repetitivas y pidiendo cosas que nunca nos van a llegar. Porque Dios, antes de bendecirte, lo primero que quiere hacer es cambiarte. Si no te cambia, no te bendice. Porque si te bendice sin cambiarte, la bendición te va a arruinar. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Quiero que me quede yendo ahí. No. ¿Sí? Dios, antes de bendecirte, quiere cambiarte. Porque si no, la bendición te va a arruinar, te va a apartar de Él. Entonces Dios no quiere que te apartes de Él. Entonces, miremos algunas palabras claves en Romanos 8:26. Dice, de igual manera el Espíritu. Esto nos da a entender que si nosotros cedemos nuestra voluntad en el momento de la oración, el mismo Espíritu Santo de Dios tomará el control de la oración y seremos efectivos. ¿Cuántos quieren ser efectivos para orar acá? Eso es hermoso. Más adelante, cuando vayamos entrando en los tipos de oración, nos vamos a dar cuenta cómo hacemos nosotros tantas oraciones que no tienen ningún sentido. Y acertadamente el verso dice, el Espíritu nos ayuda. Dígalo, Él me ayuda a mí. No yo le ayudo a Él, sino que Él me ayuda a mí. Él es mi ayudador. El Espíritu Santo no es mi siervo. Yo no le doy órdenes al Espíritu
Santo, Él me ayuda en lo que yo no puedo hacer. Entonces, cuando yo le cedo mi voluntad al Espíritu Santo de Dios, Él me ayuda. Ayuda en el idioma griego es la palabra antilambano, que significa tomar el lugar de. Es decir, el Espíritu Santo toma mi lugar. Uno que nos toma de la mano junto con o en contra de Él es el que nos lleva delante de la presencia de Dios a pedir con efectividad lo que realmente nosotros necesitamos para nuestro beneficio espiritual. Y esto nos indica que el Espíritu Santo es el que nos toma de la mano para ir al Padre en el nombre de Jesús, juntamente con Él, tomando el lugar suyo, tomando el lugar mío. Y cuando vamos a orar contra el enemigo, Él es quien nos lleva, nos ayuda y nos guía. Es decir, usted no puede equivocarse en su oración cuando usted pide la asistencia del Espíritu Santo de Dios. También es interesante lo que dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, al principio, en las clases anteriores, uno de los primeros obstáculos por los cuales vimos que nos cuesta orar es porque la carne es débil. Porque la carne no quiere orar. La carne quiere ver televisión. La carne quiere comerse una triple Whopper con triple queso. La carne quiere beber. La carne quiere divertirse. La carne quiere salir a vagar. Pero la carne no quiere orar. Por eso yo le enseñé al principio que el día que usted se decida a orar con disciplina, le va a doler hasta las pestañas. ¿Sí? Le va a doler lo que nunca le ha dolido. Se va a sentir como que se le ha pasado un camión encima. Ese día no se va a querer levantar porque la carne no quiere orar. ¿Sabe por qué la carne no quiere orar? Porque la carne es débil. Jesús les dijo a los discípulos: oren para que no entren en tentación. A la verdad la carne es débil, mas el espíritu está preso. Amén. Por eso cuando usted toma decisión de orar, usted lo hace con todo su corazón y con el impulso espiritual. Y usted viene aquí, hace una promesa y dice: de mañana en adelante voy a empezar a orar todos los días de 5 a 7. Y en su espíritu está dispuesto. Pero el día siguiente, ¿quién no lo deja levantarse? ¿El espíritu o la carne? La carne. Usted siente como que la cobija la tiene pegada a la piel. Sí. Ese día se le sube el azúcar, se le baja la presión, le sucede todo. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo no quiere que usted hable con papá. Porque cuando usted habla con papá, usted no es presa fácil para el enemigo. Él lo quiere tener a usted frío, indiferente, apartado de la comunión con Dios. ¿Cómo usted plancha una ropa con la plancha conectada o desconectada? Mire, nosotros desconectados de Dios no funcionamos. Desconéctese de Dios y es el principio de su derrota. Pero conéctese a Dios y es el principio de sus victorias. ¿Y cómo se conecta con Dios? A través de la oración. Sí. Mire, si nosotros oráramos como miramos televisión, oráramos como comemos, oráramos como nosotros texteamos, facebookeamos, chateamos. Olvide, hermanos, de Los Ángeles lo tuviéramos nosotros de rodillas. Esto fuera, hasta pantallas afuera tuviéramos aquí en la calle, tendríamos cerrado dos manzanas a la redonda, con pantallas por todos lados, escuchando la palabra. Pero no es así, ¿sabe por qué? Porque la iglesia ha dejado de orar. Sí, la iglesia no quiere orar. Usted se levanta temprano para ir de viaje, usted se levanta temprano para ir a trabajar, pero nunca se levanta temprano para orar. Sí. Otros van, los que vienen el domingo, usted no. Pero no quiere, la carne no quiere. Entonces cuando la carne no quiere, entonces ahí es donde entra el Espíritu Santo de Dios, porque Él dice: nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Entonces es ahí donde entra la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros debemos invitarlo a que nos ayude a orar. No se postre a orar usted tras que se tira a orar y ya lleva la lista: dame esto, dame lo otro, te exijo esto, si no ya vas a ver quién soy yo. No, no, no. Tras que se postre a orar, diga: el Espíritu Santo de Dios, ayúdame a orar conforme a la voluntad de mi Padre. Empiece a practicar usted y dele al Espíritu Santo la dirección de su oración y usted va a ver cómo su vida va a cambiar. Se va a sorprender. Entonces, las primeras cosas que debemos de hacer antes de empezar a orar es invitar al Consolador a que me ayude a orar. Y cuando hacemos esto, nuestra oración es efectiva, es dinámica y nos llena de la presencia de Dios. Usted comienza a orar y el Espíritu Santo comienza a ayudarle y a fluir. Y cuando usted se da cuenta, wow, hora y media, 2 horas.
Dios mío, dice, en 40 años en el Evangelio nunca había orado tanto. Usted se asusta, porque uno termina y todavía le quedan cosas que decir. Es increíble cómo entender que la iglesia no encuentra motivos para orar. Si solo de pensar en los problemas que tienen nuestros familiares inconversos, nuestros compañeros de trabajo inconversos, nuestros vecinos inconversos, los problemas que está viviendo la sociedad, los jóvenes, las familias, los matrimonios, solo eso nos llevaría 10 horas al día orando. Pero no encontramos motivos para orar. ¿Sabe por qué? Porque no pedimos la asistencia del Espíritu Santo, uno, y otro porque nos hemos vuelto egocentristas, egoístas. Tenemos el espíritu del yo-yo. Solo para mí. Dame esto, dame lo otro, levántame, bendíceme, prospérame, ayúdame, multiplícame. Mientras el vecino está siendo apaleado por el enemigo. Hemos perdido el sentido de la oración. Entonces, cuando hacemos esto, cuando te invita el Espíritu Santo a que le ayude a orar, su oración va a ser efectiva. Usted va a salir de la oración de la demanda y va a comenzar la guerra espiritual. Va a entrar a la oración de la intercesión. Va a empezar a pararse a la brecha por aquella mujer que usted sabe que el marido la está golpeando, por aquel hombre que sabe que la mujer lo está golpeando, por aquel joven en drogas, por aquel joven atado al alcoholismo, por aquel joven atado al homosexualismo, los que están en las maras, en las pandillas, los grupos satánicos, hemos, góticos, vampiristas. Usted se para en la brecha y usted empieza a pelear las almas en la intercesión. Ya usted no ora como un niño. Usted ora dirigido por el Espíritu Santo. Entonces su casa tiembla, como dice la Biblia, que estaban reunidos aquellos. Y cuando comenzaron a orar, el lugar donde estaban dice que tembló por la presencia de Dios. La oración debe ser una de las experiencias más hermosas que nosotros vivimos cada día. ¿Qué debemos de hacer antes de empezar a orar? Invitar al Espíritu Santo que nos ayude a orar. ¿Y sabe para qué? Para que nos muestre el corazón y la voluntad del Padre. Y también debemos de invitarlo para que tome el control de nuestra agenda cada día. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos trabajan aquí? Levanten la mano todos los que trabajan. ¿Usted trabaja porque siente? Usted se levanta un día y dice, no, no siento ir a trabajar. Y se queda en su casa. ¿Usted trabaja por sentimientos? Miren, nosotros vamos a trabajar aunque no sintamos. Hay gente que va a trabajar hasta con el tanque de oxígeno. ¿Sí? Con muletas. De cualquier manera, con dolor de cabeza, con un golpe en su cuerpo, ¿verdad? Con cualquier dolama en su cuerpo, pero va a trabajar. Y no lo hace por sentimientos, sino que porque ahí está el sustento de cada día. Y no es malo ir a trabajar. Pero ¿por qué para orar sí oramos cuando sentimos y cuando no sentimos no oramos? Si de ahí viene todo. De ahí no solamente viene el sustento, de ahí viene la protección, de ahí viene el alimento, de ahí viene la presencia de Dios, de ahí viene la alianza, de ahí viene la fortaleza, de ahí viene la cobertura para la familia. De la oración se desprende todo lo que usted necesita. Amén. Miren, no es mismo que usted vaya a empezar su día orado y lleno de la presencia de Dios, se va a dar cuenta que hay una gran diferencia. Hasta aquel que lo maltrataba en el trabajo lo va a recibir con una tacita de café con crema. Yo he experimentado eso. Esa gente que se lo pone, que le quiere hacer la vida difícil todo el día, se los va a encontrar bien domaditos por el Espíritu Santo. Cuando usted sale bien orado, cuando usted sale lleno de la presencia de Dios. Entonces, hay que orar entonces con la ayuda del Espíritu Santo. Otro principio es orar conforme a la palabra. Dígalo, conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Primera de Juan 5:14 dice. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, que si usted pide cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, Él no lo oye. No tiene ninguna responsabilidad Dios de oírlo si usted lo está pidiendo conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La palabra. Hay gente que anda queriendo averiguar cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Metas a la palabra y me revélame Dios la voluntad y ahí tiene la gran Biblia enfrente. Si el Señor le hablara le diría, pero ahí la tiene enfrente y a días hubieras encontrado mi voluntad, ahí está, conforme a la palabra. Si no conocemos la palabra, si no leemos la palabra,
¿Cómo decirle, Dios, tu palabra dice, si usted no sabe lo que dice la palabra? ¿Sí me entiende qué importante es leer la palabra? Cuando usted conoce palabra, usted le demanda a Dios el cumplimiento de esa palabra. Cuando el verso anterior dice de acuerdo a su voluntad, se está refiriendo a pedir a Dios conforme a su voluntad, es pedir de acuerdo a su palabra, conforme a lo que está escrito en ella. Y esto nos garantiza que nuestra oración va a ser contestada, porque Dios, si hay algo a lo que Dios no puede fallar, es al cumplimiento de su palabra. La Biblia dice que va a pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Dice, séquese la flor, marchítese la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, si hay algo a lo que Dios no puede faltar, es al cumplimiento de su palabra, porque la Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando usted le dice, Dios, tu palabra dice que si creí en ti, iba a ser salvo yo y toda mi casa, así es de que yo reclamo la salvación de mi esposa, de mi hijo, de mi madre, de mi abuelo. Dice Dios, yo lo dije, tengo que salvar esa alma, porque es una promesa que yo dije en mi palabra. Cuando usted dice, Dios, tu palabra dice que por la llaga de Cristo yo ya fui sanado, yo declaro que soy sano en el nombre de Jesús. Y dice Dios, es cierto, yo lo dije. No puedo mentir. Entonces Dios no puede negarse a su palabra. Dios cumple su palabra. Por eso cuando usted ora conforme a la palabra, compromete a Dios. Es como cuando alguien le promete algo a usted y usted le dice, ¿y entonces qué pasó? ¿El qué? ¿Lo que me prometiste? Yo, sí, te lo digo. Te lo prometió, tenés que cumplirlo. Y a veces el hombre falla, pero Dios no. Él dijo y se va a hacer. Entonces, pedir a Dios conforme a su palabra nos garantiza a nosotros la respuesta a nuestra oración. Y esto nos garantiza que nuestra oración sea contestada. ¿Por qué Dios no contesta las oraciones de muchos creyentes? ¿Quiere saber eso usted? Déjenme enseñar. Vaya conmigo, Santiago 4:3. Y ahí va a encontrar una respuesta para sus oraciones que no ha recibido respuesta. Dice Santiago 4:3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mire, como podemos ver, la razón por la cual Dios no contesta nuestras oraciones es porque pedimos mal. Es decir, nuestras peticiones no están de acuerdo a su palabra, sino que están de acuerdo a nuestros propios deleites, a nuestros caprichos. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pedir para que podamos obtener resultados positivos. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos pedir conforme a su voluntad? Conociendo lo que su palabra dice y conociendo sus promesas para cada situación de necesidad. Por ejemplo, si usted es un hombre o una mujer que ama a Dios, que busca a Dios, que su primer palabra al levantarse es para Dios y su última palabra antes de dormirse es para Dios. Usted ora, lee la Biblia, usted vive en santidad y consagración, y usted está buscando a Dios primero, y usted está pasando necesidad, hambre, falta de vestido, falta de casa. Entonces usted va y le dice a Dios, Dios, tu palabra dice que si buscaba primero tu reino y tu justicia perfecta, tú me ibas a añadir casa, comida y vestido. Y dice Dios, es cierto, yo lo dije, ahí te vas. Le reclama la promesa. Y cuando usted reclama la promesa, entonces Dios no puede negarse. Dios tiene que cumplir su palabra. Por ejemplo, si necesitamos algo material, busque un verso o una promesa bíblica que le respalde su petición. Y entonces hágale la petición a Dios demandando su palabra. Por ejemplo, para obtener la bendición material de casa, vestido y alimento, menciónele Mateo 6:33, ¿verdad? Busca primero mi reino y su justicia perfecta, y todo lo demás será añadido. Si tu estilo de vida está fundamentado en buscar el reino de Dios y su justicia perfecta, usted tiene todo el derecho legal, usted tiene todo el peso moral y espiritual de reclamarle a Dios la bendición, porque usted está buscando a Dios primero. Y Dios no puede negarse a bendecir. Si Dios es primero en su vida, usted tiene todo el derecho legal. Pero si Dios está allá en el garaje, metido en una caja, usted no tiene derecho a reclamarle a Dios la bendición. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos quieren ser primero para Dios?
Haga Dios primero en su vida. Mi pastor siempre me dijo: Manuel, nunca vas a tener todo de Dios si primero Dios no tiene todo de ti. Entonces, con autoridad tú puedes decirle a Dios: tu palabra dice. Y dice Dios: si yo lo dije, entonces voy a cumplir lo que yo dije. Porque Dios dice en su palabra: lo que yo he dicho ha de hacerse y se ha de llevar a cabo como yo lo he determinado, dice Dios. ¿Y quién lo impedirá? Nadie, dígalo, nadie. Ahora, ¿por qué es importante orar conforme a su voluntad? Porque la voluntad de Dios es eterna, dígalo, es eterna. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, cuando oramos conforme a su palabra, Dios está obligado a cumplir lo que ha prometido. Y por eso ella es una firme ancla, dice que es el ancla para nuestra alma. Porque Dios es verdadero y es veraz. Y si pedimos conforme a su palabra, Él va a poner su palabra por obra. Amén. Entonces, mira lo que dice Jeremías 1:12, dice: y me dijo Jehová, dice el profeta Jeremías, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Sabe que el mayor deleite de Dios para su corazón es que la palabra se haga vida en usted? Es que las promesas de Él se cumplan en usted, en mí, en su familia, en sus hijos. Ese es el deleite de Dios, que las promesas de Él las disfrutemos nosotros. Algunas veces creemos en la palabra de un hombre. Déjeme ponerle un ejemplo. Por ejemplo, cuando usted no tiene trabajo y va a buscar un trabajo, y llega donde la persona que lo entrevista le dice: estás contratado, vas a ganar $1000 a la semana. Y usted sale muy contento, ¿verdad? Y dice: mi amor, ya encontré trabajo, me va a pagar $1000 a la semana. Va y se agarra aquello que quería comprar y dice: en una semana le pago. Va y compra otra cosa y en una semana le pago. ¿Por qué? Porque usted está creyendo a la palabra que el hombre le dio. Y aunque no tiene los $1000 de la primera semana, pero usted ya tiene la palabra y está confiando que los va a tener. Y usted no le dijo al hombre: no, mire, yo para estar seguro, ¿verdad?, que usted va a pagar $1000 a la semana, ¿me podría mostrar su cuenta de banco? ¿Me podría realmente usted demostrar que tiene liquidez para pagarme $1000? Usted no le pregunta eso, usted está confiando plenamente de que le dijo que le va a pagar $1000. ¿Cuánto más confiar en nuestro Dios? Amén. Cuando dice la Biblia que su palabra es verdad y su palabra es eterna. Amén. Si Dios dijo que te va a bendecir, es porque te va a bendecir. Amén. Dice la Biblia que cuando le dijo a Abraham que le iba a bendecir, no encontrando a nadie más alto ni más soberano que él para jurar, le dijo: te juro por mí mismo, Abraham, que te voy a bendecir y vas a ser de bendición. Amén. ¿Cuántos saben que Dios los quiere bendecir? Amén. Levante su mano derecha y dígale: Dios, envía la bendición a mi vida, a mi casa, a mi familia, a mis hijos y a mi ciudad. Dios lo prometió. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces oramos dudando de que Dios nos va a bendecir? Yo cuando voy a orar, yo no voy a pedirle cosas a Dios, yo voy a decirle, a demandarle a Dios. ¿Sí? Yo no voy: Señor, vaya, que tú eres bonito, que eres un Diosito bonito. Vaya. No, Dios, tu palabra dice. Hay una promesa de tu palabra, Dios, que tú no has cumplido. Yo la demando hoy en el nombre de Jesús. Amén. Tu palabra dice, Dios, que si yo me consagro, que si yo me santifico, tú me vas a usar. Tu palabra dice que si yo te honro, tú me vas a honrar. Tu palabra dice que si yo me humillo, tú me vas a exaltar. Tu palabra dice que si me meto bajo tu sombra, tú vas a ser mi defensor. Tu palabra dice que si yo te dejo ser mi pastor, nunca me va a hacer falta nada en mi vida, Dios. Entonces yo reclamo la palabra. Yo no le estoy diciendo a Dios: vaya, que tú eras bueno y que vaya, Dios, por favor, acuérdate de mí. No, yo voy a pedir la palabra. Y para yo pedir la palabra, yo tengo que conocerla. Amén. Por eso es importante que usted lea palabra, saque la Biblia, desempolve la Biblia. Y si no tiene Biblia, cómprese una Biblia. Pero usted ya no puede seguir viviendo nada más de la palabra que recibe el día que va al lugar de reunión. No puede vivir solamente con los 2 versículos que a veces como pastores le damos en una predicación. No, usted tiene que llegar a su casa y comerse la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, escribir las promesas de Dios, reclamarlas y anotarlas y decir: esta promesa mañana se la reclamo a Dios. Si usted reúne
los requisitos espirituales delante de Dios para reclamar la promesa. Usted tiene todo el derecho legal delante de Dios para decirle: Señor, tu palabra dice. Y Dios dice: cierto, mi palabra dice. Señor. Entonces, cuando nosotros confiamos en el hombre, ¿verdad?, con una promesa que Él nos ha dado, sin ver y sin estar seguros, cuanto más cuando Dios ha hablado. Amén. Cuando Él es el dueño del oro y de la plata. Cuando dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y lo que quiera bien. Entonces comencemos a hacer planes también. Así como comenzamos a hacer planes con la promesa que nos dio el hombre, comience a hacer planes usted con las promesas que Dios le ha dado. Amén. Comience a hacer planes con Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender es a comenzar a moverse en fe. Si Dios le dijo que lo va a llevar a otro nivel, comience a dar los pasos para llegar a ese nivel. Comience a creerle a Dios. Comience a arrebatar. Comience a despojarse de cosas. Comience a santificarse. Comience a consagrarse. Comience a renunciar a cosas. Comience a cambiar actitudes, hábitos. Deje de hacer lo que por años ha hecho y no funciona. Y comience a hacer cosas nuevas que funcionen. Amén. Tiene que comenzar a moverse en fe. Entonces, cuando nosotros entendemos que vale la pena confiar en Dios y en su palabra, yo no puedo vivir atribulado. Yo no puedo vivir preocupado. Y el Señor fue capaz de enviar al profeta y ponerle un arroyo y enviarle carne y pan con cuervos, que son los animales más carroñeros, según el libro de Levítico, ¿verdad?, que comen carroña, carne podrida. Te imagino a un cuervo llevando, ¿verdad?, una espaldilla y un filet mignon o costillitas en salsa agridulce para el profeta sin tocarle. ¿Se imagina lo que Dios hace? ¿Por qué no agarró el Señor una paloma o una cigüeña, sino que el cuervo? Ahí hay un significado espiritual. No es que a Dios le ocurrió el cuervo, no, es que el cuervo es carroñero, es carnívoro. Come carne podrida, pero llevaba los tajos de res, ¿verdad?, al profeta, y no lo tocaba. De cuando usted vive conforme a la palabra, y cuando usted sabe orar conforme a la palabra, Dios va a mover cuervos, buitres, sopilotes, lo que sea, para llevarle la bendición a su casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice Romanos 3:4: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Oiga bien cómo dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. ¿Y sabe cuál es la esperanza? Lo que me da confianza a mí, lo que dice 2 Corintios 1:20, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea que Dios se gloria cuando usted es bendecido. Dios se gloria cuando usted es prosperado. Y cuando le hablo de prosperidad, no piense en dinero, por favor. Porque nosotros oímos la palabra prosperidad rápido, nos viene el Franklin en la cabeza. No, estoy hablando de prosperidad, que usted tenga un matrimonio feliz, hijos obedientes, que usted tenga una familia integrada, que usted se acueste en paz y se levante con paz, aunque levante con $1 en su bolsa, porque hay gente que levanta con $1 millón en su bolsa y no tienen paz, no tienen salud, no tienen armonía, no tienen familia. Pero usted puede levantarse y en paz y acostarse en paz, amén, sabiendo que la gloria y la paz de Dios está en su vida. Amén. Entonces, ¿por qué Dios va a responder su palabra? ¿Sabe por qué? Porque la integridad y la reputación de Dios está en juego. ¿Sí? Y a veces nosotros, déjeme enseñarle que Dios está más empeñado en bendecirlo a usted que usted en ser bendecido. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted dice yo soy un hijo de Dios, la gente espera ver a alguien en bendición. La gente espera ver a alguien diferente. La gente espera ver a alguien lleno de gozo. Cuando usted dice mi familia conoce de Dios, la gente espera ver una familia integrada, amando a Dios, sirviendo a Dios, gozándose de la presencia de Dios. Pero cuando dice usted yo soy cristiano, pero usted divorcia, cuando anda buscando gente para divorciarse, usted es cristiano y se va a divorciar. Sí, Moisés dijo que por causa. Cuando usted es
un hijo de Dios, usted tiene que reflejar bendición. Porque sabe, usted y yo somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Dice la Biblia que somos embajadores de Cristo. ¿Qué es lo que hace un embajador? Usted habla con el embajador del Salvador, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es El Salvador, embajador? Es un paraíso. Mira, ahí se muere una persona cada 20 años. Y no son toneladas que se mueren en nuestros países. Pero el embajador, como es embajador de su nación, él no puede hablar mal de su país. Él dice, mire que ahí no existe delincuencia, usted puede dormir con las puertas abiertas. Porque él tiene que hablar bien de su país. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre usted y yo que somos embajadores de Dios? Que cuando hablamos verdad. Pero a veces no podemos hablar efectivamente de lo que es Dios, porque nuestra vida está lejos de lo que Dios quiere que realmente sea. Porque no estamos creyéndole a Dios. Estamos queriendo ser bendecidos porque oramos el 1 de enero. Estamos queriendo ver la gloria de Dios con 3 minutos de oración a la semana. Estamos queriendo que Dios nos dé una palabra de ciencia, una palabra de revelación, una palabra profética, cuando el año pasado fue que leímos un capítulo de la Biblia y nunca más lo volvimos a ver. Sí. Yo le predicaba hace poco a la otra iglesia y les decía, ¿cuántos de ustedes tienen uno de estos? Y usted se sale de su casa y no lo lleva. ¿Cómo se pone usted? Dios. Padre. Y uno siente ahí, mire. Y a buscarlo por todos lados, dice, márqueme para ver dónde está. Y me ha pasado, yo le estoy hablando de mí. Y cuando le encuentre, dice, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero mira ahora, usted sale de su casa, ¿verdad? Y la niña le dice, papi, no va a llevar Biblia. Ya se me olvidó. Allá consigo una prestada. Pero no se exalta ni le pega taquicardia por no traerla. ¿Verdad? Porque tenemos los conceptos al revés. Usted anda un teléfono de $600, pero tiene una Biblia del 99. Diga, háblame, Señor. Yo le decía a un hermano, ¿usted en qué trabaja, hermano? Yo trabajo en la construcción. ¿Y qué hace específicamente en la construcción? Pongo techo. ¿Y cómo pone techo usted? ¿Con un martillo? No, me compré mi pistola, pastor. 4,000 clavos tira por minuto. Porque usted quiere tener lo mejor para su trabajo, ¿verdad? Pero cuando venimos al Señor, ¿verdad? Una Biblia tenemos que alguien la dejó olvidada y usted la agarró y le arrancó la página de frente y le puso. Cómprese una buena Biblia. Cómprese una Biblia de estudio, una Biblia con referencia, cómprese un diccionario bíblico, cómprese un comentario bíblico para que conozca de Dios. Pero tenemos los conceptos equivocados. Todo lo material es prioridad y lo de Dios, que es lo que nos produce todo lo material, lo tenemos olvidado. Y tenemos nosotros que cambiar esos conceptos, porque si usted no logra conocer a Dios, usted no sabe cómo pedir, no sabe cómo orar, no conoce la voluntad de Dios. Pero cuando usted se mete a la Biblia, usted dice, ahora entiendo por qué no he recibido la bendición. Ahora entiendo por qué no se me había abierto esta puerta, porque al leer la Biblia se nos abre el entendimiento. Entonces tenemos que cambiar, dígalo, vamos a cambiar esa actitud. Porque usted cómo puede entonces demandar el cumplimiento de la palabra de Dios sin conocerla. Es como que usted llega a mí, mire pastor, que estoy enfermo de esto, yo no soy médico. No es médico, no. Entonces, ¿usted quiere ser un buen médico? ¿Qué es lo que usted hace? Estudia el libro de medicina. ¿Quiere ser un buen mecánico? Estudie el libro de mecánica. ¿Quiere ser ingeniero de computación? Estudie el libro de computación. ¿Quiere ser un cristiano bendecido? ¿Qué va a leer? Lea la Biblia. ¿Sí? Lea la Biblia.
Siéntese con sus hijos, compártale la Biblia para los niños, con historietas. A veces hasta nosotros aprendemos de esas historietas. Pastor, pero fíjense que me pega sueño leerla. Pues cómprele el audio, también la venden en audio. Pero es que me duelen los oídos, pues cómprele el video, también este video. Si ahora más que nunca hay posibilidades de leer la Biblia y no lo hacemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando usted se mete a la Biblia, su vida cambia. Ya usted empieza a ver las cosas desde otra perspectiva y dice, wow, yo llorando por este dolor de muela, ¿verdad? Si el Señor levantó a Lázaro de 4 días ya podrido y con gusanos. Pero como nunca había leído eso, te andaba muriendo y Señor, llévame porque no aguanta esta muerte. Cuando usted se mete a la palabra, descubre tesoros, si hay perlas preciosas, se encuentran monedas de gran precio, se encuentran manjares en la Biblia, amén. Pero ¿cómo comer manjares si usted está lejos de la mesa del Señor? Vaya conmigo a la Biblia, números 14, del 14 al 16. Dice la Biblia, mire cómo esta demanda de Moisés dice, número 14, del 14 al 16 dice, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, dicen los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y la gente que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. ¿Qué está haciendo aquí Moisés? Dios está enojado y dice, mira Moisés, déjame, yo voy a aniquilar a todo este pueblo y voy a crear un pueblo nuevo para ti. Y dice Moisés, no Dios, recuérdate que la gente ha oído, tú dijiste que ibas a sacar a este pueblo y que lo ibas a meter a una tierra donde fluía leche y miel. Y si los matan, ¿qué van a decir? Que no pudiste hacerlo. Dice Dios, oh, es cierto. Mi reputación está en fuego. Y entonces lo llevó hasta la tierra prometida. No porque era fácil para Moisés decirle, está bien Señor, aniquílalo y dame un pueblo mejor. Pero le dijo, no, que va a decir la gente. La gente sabe que tú ibas en el día con una columna de nube y en la noche con una columna de fuego. Y cuando los mates como un solo hombre, entonces van a decir, como no tuvo la capacidad Dios de llevarlos porque eran muchos, ni de alimentarlos porque eran muchos, ni de vestirlos porque eran muchos, le fue más fácil aniquilarlos a todos. Y dijo, es cierto, mi palabra está en juego y no puedo fallar a mi palabra. Y lo llevó hasta la tierra prometida. Amén. Cuando Dios te da una palabra, una promesa, la integridad de Él está en juego. Déjeme tocarle la llaga un poquito. Dice la Biblia, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en tu casa. Bien, y el pastor dice, usted va a arruinar el mensaje. Y dice Dios, y usted llega a la clínica, ¿verdad?, a pagar otros bill porque se le atravesó una pupusa en la tripa y se enfermó, ¿verdad? Y ahí el médico le tira, saque la cuenta de lo que no hay más y se da cuenta que es el bill que está pagando. Se le quebró el carro, si es del 2018. Pero no quebró. Y allá el mecánico le hace la factura, es lo que le quitó a Dios. Porque el hombre no le puede robar a Dios. Pero cuando yo soy fiel, yo le digo, Señor, tu palabra dice que si yo te doy lo que es tuyo y ofrendo con generosidad, tú vas a reprender al devorador. Mira, el diablo me quiere ver, ¿sabes? Mis hijos, de lo único que padecen es de hambre. Nada más. Son buenos para comer. Pero ahí no hay enfermedad que llegue. Gloria al Señor. Y déjenme contarle, después yo le voy a dar testimonio como Dios trató en esa área de mi vida. No se lo va a dar. Ya se va a hacer otro toque de llaga después. Pero sí me entiende, cuando Dios da principios y promesas, y a través del cumplimiento de esos principios y promesas, nosotros tenemos el derecho legal de demandar a Dios el cumplimiento de la bendición. ¿Cuántos entienden eso? Entonces nosotros no hemos entendido eso, ¿verdad? Porque la mayor lucha que Dios tiene por nuestro corazón no es con el diablo, es con el dinero. El camino más largo para que el evangelio recorra es de aquí a donde está la billetera. Cuesta que llegue ahí el evangelio.
Pero el día que usted entienda eso, usted va a ser el hombre y la mujer más bendecido de su casa. Amén. Le dejo esa cápsula. Entonces, si Dios no contesta nuestras oraciones, su integridad y su reputación están en juego. Por lo tanto, Él va a cumplir lo que Él promete. Déjeme darle pasos para orar conforme a la palabra. Número 1, decida lo que quiere de Dios. ¿Qué usted quiere de Dios? Primero tiene que decidir qué ando buscando yo de Dios. Entonces usted dice, bueno, yo ando buscando sanidad. Busque promesas de sanidad. Entonces usted va y dice, Dios, la palabra dice que por la llaga de Cristo yo soy sanado y yo recibo esas promesas en el nombre de Jesús. Pero si aún no lo cree, entonces usted busca a un ministro y dice, ponga mis manos sobre mí, pastor, porque el Señor dice que iba a poner las manos sobre los enfermos y los enfermos iban a sanar. Usted busca palabra. Ahora usted anda buscando la salvación de un familiar suyo, entonces tome la promesa donde el Señor dice, cree en mí y vas a ser salvo tú y toda tu casa. Usted toma promesas. Usted es justo y usted vive en justicia. Entonces dígale, Dios, tu palabra dice que tú has puesto al impío y al pecador a acumular riquezas para dárselas a los justos. Envíame esas riquezas. Si el diablo lo está maltratando financieramente, entonces examine cómo están sus principios bíblicos con relación a la finanza y se va a dar cuenta que por ahí hay alguno que usted lo ha querido esquivar y entonces usted le ha dado puerta al devorador para que llegue y maltrate su vida. Pero si usted está caminando conforme a los principios de Dios, el diablo y sus demonios no tienen ningún derecho de maltratarlo porque Dios se toma la responsabilidad de defenderlo. Usted ya decidió lo que va a pedir, entonces busque una escritura en la cual se basa su petición. Pida a Dios por las cosas que necesite, no por caprichos. Porque Dios satisface necesidades, no caprichos, ¿verdad? Crea que usted va a recibir respuesta de parte de Dios. Créalo con fe. No dude. Nunca vaya a decirle a Dios si tú quieres, si tú puedes, que tú eres bueno. No, dígale, Dios, tu palabra dice. Con seguridad. Usted es un hijo de Dios y Dios le ha dado el derecho para que usted pueda vivir las promesas de Dios. Así le plació a él. Y déjeme decirle que usted no es ni más importante ni menos importante que otro. Todos tenemos el mismo derecho delante de Dios. Porque la misma sangre que lo limpió a usted me limpió a mí. El mismo Espíritu Santo que me selló a mí lo selló también a usted. No crea usted que el pastor es especial. No, usted va a ser tan especial como usted se meta con Dios. No dude al pedir. Medite en la promesa de Dios. Y al final de su oración, dé gracias a Dios, porque la respuesta viene en camino. Dice la Biblia que oremos a Dios con acción de gracias. Amén. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias, porque la bendición viene. Yo puedo oírlo. Como dijo Elías, ¿verdad? Dile al rey que unce su caballo y que corra, porque una lluvia viene. Y algunos comentaristas dicen que cuando la lluvia comenzó, el caballo va tirando polvo con las patas de enfrente y lodo con las patas de atrás. Se toma la lluvia, le va alcanzando. Pero él solo vio una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre. Y dijo, lluvia que viene. Así usted tiene que ver las promesas de Dios siendo realidad en su vida. Alíñese a Dios. Y usted va a ver la gloria de Dios. Pero iglesia, necesitamos hacer dos cosas para ver la gloria de Dios. Número 1, orar con fe. Número 2, conocer palabra de Dios para orar conforme a los propósitos de Dios. Amén. Apague el televisor y póngase a leer la Biblia. Apague su teléfono y póngase a leer la Biblia. Métase, porque en la Biblia está todo lo que usted necesita. En la Biblia está todo lo que usted ha andado buscando por años. En la Biblia están todas las respuestas a sus interrogantes, todas las salidas a sus encrucijadas. En la Biblia está todo lo que usted ha soñado, todo lo que usted ha anhelado, todo lo que usted ha querido. Ahí está en la Biblia. No espere que nadie se lo dé, la Biblia está allá. Solo es de que usted lo pida a Dios conforme a la palabra y Dios lo va a bendecir. ¿Cuántos creen eso? Dígalo, Dios me va a bendecir. Solo que se de pie, vamos a orar, vamos a creerle a Dios.